Hemos llegado ya a la semana número 8 de nuestro estudio sobre el Génesis. Imagínense cuánto hemos avanzado ya en un libro que es un libro precioso y al que le estamos sacando muchas lecciones, y agradecemos a nuestro pastor René Perla porque siempre nos acompaña para poder explorar, pastor, estos elementos que en las lecciones a veces cuando uno lee el texto tal vez las puede pasar desapercibidas, pero aquí estamos aprendiendo un poco más. Así es, bueno, gracias a Dios tenemos estos materiales que también nos ayudan a profundizar nuestro caminar con el Señor, que es el propósito final, pero también entender, por supuesto, la palabra. Claro que sí. Así que le invitamos a que se quede con nosotros porque vamos a estudiar hoy el tema el Monte Moria. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por todo lo que hemos aprendido ya en estas semanas anteriores y ahora ayúdanos para poder aprovechar las lecciones que necesitamos para nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que a todos les resultará conocida la historia del Monte Moria, porque, Pastor Aniperla, esta es una historia casi que es universal, la historia que aparece ahí en el capítulo 22 de Génesis. Y yo quiero ir directo al texto, al primer versículo, porque tengo una pregunta que hacerle, Pastor. Bueno, es una pregunta, son varias preguntas, pero vamos a tratar de sintetizarla de la mejor manera, porque en el capítulo 22 de Génesis, y vamos a leer todavía el verso 2, verso 1 y 2, nos dice la introducción de este capítulo de la siguiente manera. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, este respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y nos detenemos ahí, la narración continúa, pastor, pero yo la primera pregunta que tengo que hacerle es, ¿pero que no acaso Dios ya había prohibido que se hicieran sacrificios humanos? Es decir, a primera vista a un lector casual le puede parecer, bueno, aquí hay una contradicción, porque ahora Dios, que antes ha dicho que no se deben hacer sacrificios de un ser humano, ahora dice, sacrifícame a tu hijo. Bueno, sí, tenemos el registro posterior, por ejemplo, ya cuando Dios da las leyes a través de Moisés, que los sacrificios humanos eran una abominación para él, eran prácticas y costumbres que realizaban las naciones paganas desde esta época de Abraham, y uno se pregunta, ¿por qué Dios pide semejante cosa si Él mismo no está de acuerdo? Y también lo otro sorprendente en esta narración es por qué Abraham obedece. Sí. Ahora, aquí hay un gran propósito y para responder a esta pregunta, más adelante vamos a notar qué fue en realidad lo notable de Abraham con relación a esta petición que Dios le hizo. Pero yo tengo de momento, tengo una respuesta por qué Dios le pidió a Abraham que hiciera este sacrificio. Recuerden, lo hacían los paganos, era la manera como ellos demostraban que ellos adoraban a sus dioses, que ellos satisfacían a sus dioses. Entonces, como que Dios le está diciendo a Abraham, mira, tú me amas, Abraham, ahora yo quiero que tú me demuestres, así como los paganos le demuestran a sus dioses, yo quiero que tú me demuestres que tú me amas con la misma intensidad que ellos aman a sus dioses o incluso más. Y Abraham está dispuesto, porque aquí hay una lección espiritual. Nosotros que decimos que amamos a Dios, creo que debemos mostrar más celo, más pasión de aquellos que decimos que están perdidos y andan haciendo cosas que no son correctas, pero las andan haciendo con pasión. Entonces, creo que esa es una lección, pero claro, esa es una lección, podríamos decir, para nosotros espiritual. Sin embargo, esto tiene algo mucho más profundo. Y yo creo que, pastor, hablando de eso más profundo, que quiero que usted nos ayude a llegar hasta ahí, hay una palabra que tal vez a algunos también les resulta como difícil en el texto, y es la palabra prueba. Es decir, Dios se propone probar a sus siervos. Sin embargo, ¿cómo deberíamos entender esta palabra a la luz de lo que quiere decirnos Dios a través de este relato, que no se parece a lo que nosotros entendemos con la palabra prueba? Porque nosotros
pensamos en esa palabra y pensamos en algo negativo, pero ¿qué es lo que realmente está de fondo? Sí, lo que pasa es que nosotros relacionamos y así nos comportamos, así se comporta el ser humano, la palabra prueba como trampa. Ajá. Voy a ponerle una trampa para ver qué hace. Y Dios no está haciendo eso. Es más, Dios sabe lo que hay en el corazón. Ni Claro. siquiera es para ver qué hay en el corazón, sino que va mucho más allá. Esta palabra prueba, como se usa en este relato, significa, y como vemos en el texto bíblico, en el Antiguo Testamento, se usa en relación a Dios, ver a su hijo, en este caso Abraham, para justificarlo. O sea que Wow. es una prueba, pero con ayuda. Vamos Muy a bien. ponerlo Ajá. en nuestros propios términos. Es lo que Dios está tratando, más bien en este momento lo que va a hacer Dios es justificar a Abraham. No es una prueba de trampa o eso para ver qué hay en su corazón, sino que le va a mostrar cómo es que se salva él y cómo es que se salva su hijo Isaac. De aquí ellos van a salir salvados, no solo probados de que aman a Dios, sino que salvados. Entonces creo que ese es el significado de la palabra prueba. Pero tenemos tal vez un poquito más en este texto y solo quiero recordar lo que habíamos estudiado con el llamado Antes, de Abraham, sí. cuando Dios le dice vete, porque aquí nuevamente Dios le dice, mira, vete Vete. al monte. Recordemos que al principio, allá en Génesis 12, ese vete era, él estaba dejando su pasado, Así es. pero ahora que le dice vete, todo su futuro estaba en ese hijo de la promesa, Isaac. Aquí Dios le dice, mira, deja tu futuro en mis manos, yo me voy a encargar. Y la prueba consistirá en confiar el futuro en las manos de Dios, en confiar en que Dios hará la salvación. Y solo lo voy a mencionar porque lo voy a explicar más adelante, Claro. no quiero pasar por alto pues esa oportunidad. Al final, yo siempre había leído esta historia, como muchas historias de la Biblia que hemos dicho que les estamos encontrando Sí. un poco más de significado y valor. Y pensamos que lo notable en esta historia de que Abraham sacrifica a su hijo Isaac es su disposición a dar a su hijo como sacrificio. Pero ahora, estudiando esta lección, aprendí que no es lo más notable. Lo notable es confiar en Dios, que Dios va a proveer un medio de salvación para el ser humano. Esa era, al final, la intención de esta prueba. Ahora, pastor, con eso que ha dicho, aquí claramente por eso es que Pablo utiliza al apóstol, bueno, el apóstol Pablo, quiero decir, utiliza al patriarca, a Abraham, como ese ejemplo de justificación por la fe. Quiere decir que sí vamos a hacer algo para Dios. En este caso, Abraham es alguien que trabaja para Dios. Y vamos a ver todavía algunos comentarios después en la semana. Pero, pastor, y quizás para redondear, si podemos decir así, la reflexión de hoy, quiere decir que la mayor prueba de fe de Abraham, al dar las cosas, él mismo no estaba centrado en lo que estaba haciendo, sino en lo que Dios podría hacer por él, por lo que él estaba entregando. Correcto. O sea, lo que Dios le va a mostrar a Abraham en esta prueba es que lo que lo salva a él no son sus esfuerzos, no es todo el recorrido que ha hecho desde que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, no es aún sacrificar a su hijo o estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Lo que lo salva a él finalmente viene de Dios. Amén. Y ese es el gran propósito de esta lección, que lo vamos a estudiar el día de mañana, pero notemos esto, la salvación es por la gracia de Dios. En este sentido, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide, recordemos, no nos salva. Y solo tenemos que decir, como dice Lucas 17, siervos inútiles somos. Por eso todas nuestras justicias son como trapos sucios. Yo no digo que no tienen que haber obras. Claro que sí. Tienen que haber obras, pero recordemos, no nos salvan. Al final lo que salva viene de Dios. Y tal vez un aspecto más, la palabra Moria, ese monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, tiene también una connotación de provisión. De alguna manera Dios le estaba dando una pista, mira, ve al monte de la provisión. Dios nunca nos va a poner una prueba para la cual Él no dé la salida. Por eso tenemos que aprender a confiar en Él. Amén. Y creo, pastor, que en este momento podemos orar por todos los que estamos aprendiendo de esta lección para que Dios nos ayude a confiar en Él. Tal vez en este momento estamos pasando por una prueba
Solamente depositemos nuestra confianza completamente en nuestro Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta lección donde tú nos pides que nuestra fe, nuestro amor, nuestro compromiso por ti sea aún más grande que el compromiso que una persona secular tiene por sus propios negocios o intereses o placeres. También te damos gracias porque lo que nos salva proviene de ti, Amén. no de nuestras obras, no de nuestros esfuerzos. Ayúdanos a aceptar el regalo de la salvación y gracias, Señor, porque tú miras en nuestros corazones no para condenar, sino que miras para salvar. En el nombre de Jesús. Amén.